Bueno, vamos a continuar este tema sobre planificación fiscal internacional. Este tema lo habíamos comenzado a ver el año pasado, a fines del año pasado, y terminamos viendo una resolución general, la 4838, que tenía tantas medidas cautelares por parte de los consejos profesionales que terminó derogándose. Así que ya vamos a hablar de ese tema. Lo que sí vamos a hacer, para los que no se habían conectado la última vez, porque quien estaba conectado la última vez había sido Mario. No sé si Rodrigo estuviste en la última vez. Sí, sí, yo estuve ¿Sí? la última vez conectado también. Estuviste, Sí. Perfecto. Vamos a hacer como un repaso de lo que vimos, pero antes, lo que sí les voy a mostrar, algo que no habíamos podido ver la clase esa que hicimos, era los temas que vamos, ahí se los voy a compartir, los temas que vamos a tratar fundamentalmente en este curso. Bueno, uno de los temas que empezamos a ver fue todo el tema del proceso de integración económica, la globalización y las implicancias que eso había traído aparejado. ¿Qué es la planificación fiscal internacional y los distintos supuestos que se pueden presentar? La participación activa en esta planificación fiscal de los grupos económicos internacionales, cómo hacen esta planificación fiscal internacional ya en forma lícita o cuando no es lícita y se torna elusiva o evasiva. Un tema que vamos a empezar en este segundo ciclo eran las principales estructuras y técnicas que se utilizaban para esta planificación fiscal por parte de los grupos económicos. Y otro tema que vamos a ver son todas las medidas que ha adoptado las administraciones tributarias y también la Argentina para poder descubrir, ¿cierto?, cuándo son elusivas o evasivas, cómo poder contrarrestar, ¿cierto?, estas planificaciones internacionales que son nocivas. También vamos a terminar este curso con algún tipo de propuestas. Bien, voy a presentar, vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto. Acá no sé si, esto no sé, Adrián, si se lo pudimos compartir o después se lo compartimos a la presentación. Como quieras, yo me parece que sí, que después lo podemos compartir. Sí. Perfecto. Bueno, entonces ahí ustedes me dicen si ahí lo pueden visualizar. Sí, sí, lo estamos Vamos viendo. a hacer un repaso a grandes rasgos y habíamos dicho que este tema de la globalización es el fenómeno de apertura de las economías y de las fronteras. Y esto trajo como consecuencia un incremento de todos los intercambios comerciales, movimiento de capital, circulación de personas. Y aún ahora se ha profundizado más con el tema de la economía digital. O sea, todo lo que es comercio electrónico internacional y todo lo que es la economía digital en las operaciones electrónicas internacionales también se han profundizado con este tema de la globalización. En buena hora. Lo que sí el problema es controlarlo todo eso, ¿cierto? Porque si no, son tantas las operaciones electrónicas que se realizan, el tema es cómo se controlan todas esas operaciones. Y también ahora también se utilizan todas esas operaciones electrónicas para realizar planificaciones fiscales. También habíamos comentado que habían implicancias tributarias sobre esta globalización, y una de las implicancias que produce es la doble imposición internacional. Acá hicimos la distinción en su momento de lo que era una doble imposición jurídica internacional
y lo que era una doble imposición económica internacional. En este caso, con respecto a la doble imposición jurídica internacional, habíamos comentado cuando la misma renta estaba gravada en cabeza del mismo sujeto en más de un estado. En cambio, en la doble imposición económica internacional, acá también entran a jugar los grupos económicos, es cuando esa misma renta va a estar gravada, pero en cabeza de distintos sujetos, en más de un estado. Comentamos también que hay una competencia fiscal entre los estados. Hay estados que tienen regímenes tributarios preferenciales, y eso hace que concedan, ¿cierto?, a los países ventajas o privilegios fiscales. Y eso hace que los grupos económicos utilicen a esos países para instalar sociedades, sociedades que van a ser interpuestas o sociedades que van a ser otra figura que se utiliza mucho, es las sociedades controladoras que están ubicadas en esos otros territorios que tienen algún tipo, o países que tienen algún tipo de privilegio fiscal. Y todo esto fundamentalmente genera esta competencia fiscal entre los estados, y dijimos que lo que hacen los estados es generar un ambiente, un clima fiscal para que vayan a invertir a esos países. También comentamos que habían cambios en los sistemas tributarios de los estados para hacer a la legislación fiscal más atractiva para que inviertan en esos países. Y eso sí produce también otro efecto, que es la elusión de Estado. Aparte de la guerra fiscal entre los estados, era la elusión de Estado. Esta elusión de Estado es un tipo de competencia fiscal nociva que provoca un daño al interés fiscal de otro país. Los indicadores que permiten identificarla son, por ejemplo, un régimen legal exclusivo que otorga un beneficio fiscal, la carencia de demasiadas exigencias legales para el desarrollo de una actividad económica o para acceder a un beneficio fiscal, la concesión de privilegios fiscales sin presencia de normas administrativas para su otorgamiento, reticencia al intercambio de información con otras administraciones tributarias. En este último punto es cuando la Argentina empezó a celebrar con muchos de estos países, tal vez no un convenio para evitar la doble imposición, sino un acuerdo de intercambio de información. Y esos países que empezaron a celebrar acuerdos de intercambio con la Argentina, se transformaron en países cooperantes. O sea, un país cooperante para la Argentina sería aquel que tiene un convenio para evitar la doble imposición o un acuerdo de intercambio de información. Eso hace que ese estado deje de estar en una lista negra para la Argentina y pase a tener, podríamos decir, constituir un país cooperante. Bueno, ¿qué hacen los grupos económicos, las empresas multinacionales? Analizan y examinan la normativa, dijimos, de todos los estados, y hacen una ingeniería a los efectos de obtener o de descubrir cuáles serían estas ventajas fiscales, o cuáles serían estos refugios tributarios, o estos privilegios tributarios que pueden existir en algunos estados, inclusive buscar los vacíos legales, ¿sí?, a los efectos de poder optimizar, podríamos decir, las utilidades, minimizando el costo fiscal. También comentamos que en sí la planificación fiscal era perfectamente lícita, o sea que no es una actividad ilegítima, sino que es legítima, pero siempre y cuando
se realice, obviamente, sin perjudicar a otro estado, ¿cierto? Porque lo que se deja de recaudar en un estado, ¿cierto? Porque utilizan, ¿cierto? Toda una ingeniería con el propósito de evadir, ¿cierto? O de eludir el pago de los tributos, perjudica, ¿cierto? La recaudación de un estado. En este aspecto, lo que trata los grupos económicos es minimizar, en lo que más se pueda, esa carga fiscal. Entonces, en principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habíamos dicho que era un esfuerzo honesto que realiza el contribuyente de pagar lo menos posible, siempre dentro de los límites legales. La OCDE también, en ese mismo criterio, tuvo un parecer igual. Entonces la planificación fiscal internacional dijimos que es un estudio técnico consistente en el análisis de las legislaciones de los distintos estados y también de la estructuración de las transacciones comerciales. Esto es muy importante. ¿Cómo se estructuran las transacciones comerciales? Porque es acá donde se pueden, ¿cierto?, utilizar estas sociedades interpuestas o estas sociedades controladoras que se ubiquen en algún país que tenga algún tratamiento tributario preferencial y que se canalicen, ¿cierto?, los recursos o las utilidades por esas sociedades de las distintas subsidiarias que conforman el grupo. Tal vez, por ejemplo, la casa matriz esté en la Argentina, pero tenga una sociedad controladora en un país diferente a la Argentina. Y esa sociedad controladora es la que maneja todas las subsidiarias que están desparramadas por todo el mundo. Bien, entonces esto y la estructuración de esas transacciones comerciales de tal modo que se arribe a la elección de aquella que minimice el costo fiscal de los rendimientos. Bueno, acá habíamos comentado que en esta planificación fiscal había que tomar en cuenta la elección de la forma jurídica, de la estructura de financiamiento, y ahí está la selección del país destino de la inversión, de los países, esos intermedios que voy a utilizar, del estado hacia el cual voy a canalizar los beneficios. O sea, todo esto conforma o se tiene en cuenta para hacer una correcta planificación. Otro tema es la estructuración del grupo económico, la legislación de los distintos estados. Voy rápido porque esto ya lo habíamos visto, pero si me quieren hacer alguna consulta o recordar algo que habíamos hablado en su momento, quise volverlo a traer porque como ya ha pasado muchos meses, no hubo como una continuación del curso, entonces quise traer esto para reflotar lo que habíamos estado analizando en diciembre del año pasado. Los mecanismos que permitan, ¿cierto?, minimizar esa carga fiscal. Hay escenarios, y esto acá es importante, porque hay escenarios donde sí se manifiesta la planificación fiscal internacional. Hay estados donde tienen una amplia red de convenios internacionales para evitar la doble imposición. Y uno sabe que cuando hay un convenio para evitar la doble imposición, el convenio establece dónde se tributa, si se tributa en el país de la fuente o si se tributa en el país de la residencia. También estos convenios tienen la ventaja de, para las administraciones tributarias, el intercambio de información, pero para los contribuyentes, de que tienen retenciones mínimas. Otro tema importante son los regímenes preferenciales, que tal vez no sea un convenio que se haya celebrado en esos estados, pero es un país que tenga un régimen preferencial con respecto a las inversiones que se realicen en esos estados. Tiene mayores ventajas que con otro estado. Y lo que comentábamos al principio, el tema de las lagunas en la legislación o aquellas que han quedado desactualizadas. Porque hay varias formas jurídicas que se han creado
los últimos tiempos, como el fideicomiso internacional, los fondos comunes de inversión. Bueno, hay distintas formas que se han utilizado para realizar negocios que se utilizan para esta ingeniería en materia fiscal. Y otro escenario también, aparecen allí los paraísos fiscales. Acá ya vamos a ver cómo la ley de impuesto a las ganancias diferencia qué es un paraíso fiscal y qué es una jurisdicción cooperante o un país cooperante. No hay duda que un paraíso fiscal es un país que tiene una tributación muy baja, ¿cierto? Y ya la ley de impuesto a las ganancias estableció ese porcentaje. Estableció de que el porcentaje, para que sea paraíso fiscal, tiene que tener una tasa inferior al 60% de la tasa de las sociedades de capital. La sociedad de capital hoy tiene una tasa progresiva, que va del 25 al 35%. Entonces, la tasa más baja es el 25%. Entonces, el 60% me daría el 15%. Es decir, que un país que tiene una tasa por debajo del 15%, para la Argentina ya es un paraíso fiscal. ¿Me entienden lo que les acabo de decir? Sí. Voy a dejar de compartir, ahí voy a compartirles la ley. A ver si está acá. Compartir, acá, la ley de impuesto a las ganancias. Ahí la pueden visualizar a la ley. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Allí, en la ley, si nos vamos ahí al artículo 20, 19, 20. Bien. Ahí está. El artículo 20 de la ley, que es este que está acá, es un artículo que ha sido recientemente modificado por la ley 27.630, y me dice que para la Argentina, ¿qué es un paraíso fiscal? Para la Argentina es una jurisdicción de baja o nula tributación, o sea, no tiene impuestos, ¿cierto? O bien, o sea, cero impuesto a las ganancias o impuesto a la renta, o cero impuestos, o que esa tasa sea muy baja. A todos los efectos previstos en esta ley, cualquier referencia efectuada a jurisdicciones de baja o nula tributación deberá entenderse referida a aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales que establezcan una tributación máxima a la renta empresaria, una tributación máxima a la renta empresaria inferior al 60% de la alícuota mínima contemplada en la escala del primer párrafo del artículo 73. El artículo 73 se refiere a las sociedades de capital, ¿cierto? Vamos a ver el artículo 73, y concretamente, esto para refrescar los conceptos que da la ley con respecto a ahora qué entiende como paraíso fiscal. Voy al artículo 73. Ustedes me están siguiendo, ¿cierto? Con la ley. Sí, Lili, sí. ¿Sí? Ustedes me dicen, bueno, el artículo 73 se refiere a las sociedades de capital, aquellas que son sujetos pasivos del impuesto a las ganancias. Y concretamente, el impuesto a las ganancias se tornó progresivo para las sociedades de capital con esta ley, la ley 27.630. Por lo tanto, hay tramos de ganancia neta imponible y se establece un monto fijo, salvo en el primer tramo, y un monto variable, que es la alícuota sobre el excedente del límite inferior del tramo. Igual que para las personas humanas también tienen una tasa progresiva que va del 5 al 35, pero tienen un monto fijo y un monto variable. Bueno, nos estamos refiriendo a este primer tramo, donde la tasa, ¿cuánto es? El 25, ¿verdad? De ese 25,
habla la ley de ¿cuánto? Del 60%. O sea, el 60% del 25% sería el 15%. Es decir, que tiene que tener una imposición 0 o menor al 15%. ¿Lo vieron? ¿Sí? Sí, Lili, sí. Perfecto. Otro tema importante, aparte del artículo 20, que comentamos recién, está referido, estas son las jurisdicciones de baja o nula tributación, que serían los paraísos fiscales. Pero también el artículo 19 habla de las jurisdicciones que son cooperantes para la Argentina. Y acá es importante saber que la AFIP, que sería la Administración Tributaria Argentina, vive actualizando cada 3 meses, actualiza el listado de aquellos países, jurisdicciones, dominios que son cooperantes para la Argentina. Y son aquellas que tienen vigente con la Argentina un convenio para evitar la doble imposición o un acuerdo de intercambio de información. Y es así que la Argentina ha celebrado muchos acuerdos. Ya después enseguida nos vamos a meter en la página de la AFIP y vamos a consultar cómo visualizamos esos acuerdos que están vigentes o los convenios que están vigentes. Y cuando son no cooperantes, son aquellos países que teniendo vigente un acuerdo con los alcances definidos en el párrafo anterior, no cumplen efectivamente con el intercambio de información. O sea que puede haber un convenio celebrado con un Estado, con el cual tenemos un convenio vigente, pero que no se está cumpliendo el artículo de intercambio de información. Eso pasa a la lista de jurisdicciones no cooperantes. Bueno, otro tema que dice este artículo 19 es que todos estos acuerdos o estos convenios deberán cumplir con los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en materia fiscal a las que se haya comprometido la República Argentina. Y luego comenta, dice el artículo que el Poder Ejecutivo Nacional elaborará un listado de jurisdicciones no cooperantes con base en el criterio contenido en este artículo. Es decir, que esto es relevante lo que estamos analizando porque esto permite considerar que en la planificación fiscal de los grupos económicos, cuando va a ser elusiva o evasiva, seguramente que van a utilizar paraísos fiscales, ¿verdad? O van a utilizar jurisdicciones que no son cooperantes con la Argentina porque no intercambian información. ¿Lo vieron? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, otro, a ver si tengo, espérenme un Sí, segundo, voy a ver si puedo abrir la página de las FIP. Jurisdicciones. Espérenme un segundo, a ver, ahí voy a tener que dejar de compartir. Para mostrarles esto que les voy a mostrar. Entonces, voy a ver si los puedo, acá está. Lo voy a abrir, voy a dejar de compartir y voy a compartirle lo de la página de las FIP. Ahí, no sé si se pueden... Si se los puedo, acá está. ¿Pueden visualizarlo allí? Jurisdicciones cooperantes y no cooperantes. sí, sí, se ve. Perfecto. Fíjense que esto que se va actualizando, hay un, en el primero dice cooperante, jurisdicciones con intercambio de información tributaria. Qué importante este tema del intercambio de la información. Y las no cooperantes son las que no hacen intercambio de ninguna información. Jurisdicciones cooperantes y no cooperantes son aquellas que poseen o no un acuerdo o un convenio con la República Argentina para el intercambio de la información tributaria. Vamos a las no cooperantes. Y acá
nos entramos a ver esto de las no cooperantes, para ejercicios iniciados con posterioridad al 27 de enero del 2023, ya está el listado de todas estas jurisdicciones, o países, ¿cierto?, o dominios, que no intercambian nada con la Argentina. ¿Lo pueden visualizar? Por ejemplo, vamos a buscar alguno, por ejemplo, si Mario tiene mucha plata para invertir, ¿a dónde llevaría esa plata? No sé si me está escuchando. ¿Hola? O Rodrigo. ¿Me escuchan? A Honduras. A Honduras, perfecto. Bueno, Centroamérica ahí pondría el dinero y sé que no le va a dar ninguna información a la Administración Tributaria Argentina. Miren, algo que me llamó muchísimo la atención. Fíjense a quién tenemos en el segundo plano. Al Vaticano. O sea que el Vaticano no tiene con la Argentina ni un acuerdo de intercambio de información, ni tampoco tiene un convenio para evitar la doble imposición. O sea, fíjense acá, estos serían los no cooperantes, ¿sí? Bueno. Voy a continuar, ¿sí? Bueno. Obviamente que estos países cooperantes, no cooperantes o paraísos fiscales, lo van a utilizar para triangular todo el tipo de operaciones, ¿está bien? Porque no intercambian ninguna información tributaria con la Argentina. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. También comentamos que existían mecanismos de planificación internacional nociva, que estos eran los que vamos a empezar a profundizar, como el aprovechamiento de los beneficios que derivan de un convenio. Vieron que había una red de convenios para evitar la doble imposición y que tiene beneficios estar en un convenio. Puede suceder que se instalen algunas sociedades en alguno de estos estados a los efectos de gozar de algún tipo de beneficio. Esto se denomina threatened shopping y es un mecanismo nocivo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los convenios se celebraron entre dos estados porque se pusieron de acuerdo para tener beneficio entre esos dos estados. Entonces, si se utiliza esta red de convenios para derivar beneficios a esos países donde un tercero que no firmó, un tercer país que no firmó ese convenio, se va a gozar de esos beneficios. Entonces, esto es una práctica nociva en lo que es la planificación fiscal. Bueno, lo que habíamos comentado, la interposición de sociedades, sociedades de intermediación, todo el tema de la manipulación de los precios internacionales de transferencia, la manipulación de los instrumentos financieros derivados, las prácticas de subcapitalización o capitalizaciones exigua, la facturación falsa o apócrifa de cualquier servicio, comisión o cualquier concepto. Estos serían algunos. Bueno, las principales formas de abuso de convenio, en este caso, vamos a tener la utilización de, las principales formas de abuso de convenio para aprovechar los beneficios de un convenio por parte de un sujeto que carece de legitimidad para ello. Tenemos la utilización de sociedades. Ahí se utilizan sociedades. Esas sociedades que pueden ser empresas conductoras de beneficio o sociedades trampolín. La utilización de sociedades holding, que son entes que son creados ya en paraísos fiscales, pudiendo facturar servicios, realizar préstamos a otros miembros del grupo, que van a constituir gastos deducibles para las otras subsidiarias o filiales.
Son entes creados en jurisdicciones también pueden ser de alta tributación, siempre que los rendimientos sean obtenidos fuera de su territorio. O sea, todas estas sociedades pueden crearse no solamente en países de baja tributación, sino también de alta tributación, porque los rendimientos se van a canalizar a través de estas sociedades que se ponen en otro estado, que se llaman sociedades también controladoras. Bueno, acá este tema de la jurisdicción de localización de las sociedades holding, que tienen un régimen fiscal especial, ¿cuáles son las características de las sociedades holding? No tributación de dividendos recibidos de subsidiarias extranjeras, no tributan dividendos. No tributación de todas las ganancias de capital generadas por la venta de participación, o sea, no tributación de dividendos, no tributación de las ganancias de capital por la venta de participaciones, la distribución de dividendos por parte de la sociedad holding a inversores extranjeros libres de imposición, la no tributación de las ganancias de capital generadas por la venta de la participación en la sociedad holding obtenida por inversores extranjeros. O sea, fíjense que hay cosas, todas estas cuestiones que estamos viendo acá tributan en la Argentina. En cambio, por ejemplo, tributación de dividendos. En la Argentina tributa la sociedad y también cuando se paga el dividendo. O sea, la sociedad tributa esa escala progresiva que vimos recién, pero cuando se paga el dividendo, también se retiene el 7% en cabeza de ese accionista. O sea que se tributa, por ejemplo, el 35 más el 7. 35 en cabeza de la sociedad, 7 en cabeza, en modalidad cedular, en cabeza del accionista. Acá estamos hablando de no tributación de dividendos de subsidiarias extranjeras. No tributación de las ganancias de capital por la venta de participaciones. Acá yo tengo una participación y vendo esa participación o esa cuota parte, tengo que tributar la modalidad cedular. Distribución de dividendos, cuando se pagan dividendos a inversores extranjeros libres de imposición, y no tributación de las ganancias de capital por la venta de la propia participación en la sociedad holding. Bueno, todo eso lo vamos a profundizar en las clases siguientes. También estas cláusulas que se utilizan para evitar este tema del abuso de los convenios. Las cláusulas de abstinencia, de exclusión, de sujeción efectiva al impuesto, del tránsito, de buena fe, de transparencia. Bueno, todo esto es lo que vamos a desarrollar en los próximos miércoles. Hay una cláusula muy importante antiabuso de convenio, que es la del beneficiario efectivo. Eso lo estableció solicitar para efectivar. Ahí. Mario, ¿estás escuchando? Sí. Pensé que... Beneficiario efectivo es un modelo de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, donde dice que el perceptor del rendimiento, llámese dividendo, interés, regalía, lo que fuera, tiene que ser el beneficiario efectivo, residente de uno de los estados contratantes, es decir, ese debe ser el beneficiario efectivo, el que está ubicado en uno de los estados donde realmente se ha celebrado con ese estado un convenio para evitar la doble imposición. No una sociedad interpuesta, un intermediario, para que se beneficie y no sea el beneficiario efectivo. Bueno, acá también algunos límites de esta planificación es la transparencia fiscal internacional, adopción de medidas a nivel, la OCDE ha trabajado mucho sobre este tema, vamos a hablar de los países de la OCDE, cuáles son estas medidas de transparencia fiscal internacional para evitar esta competencia desleal entre los estados, reglas que impidan la subcapitalización o limiten la deducibilidad de intereses que provengan de países de baja o nula tributación, es decir, evitar, ¿cierto?, deducir estos intereses limitándolos. Eso sí, la ley de impuesto a la ganancia tiene en el artículo
deducciones para la tercera categoría, una limitación en la deducibilidad de estos intereses. Y la consagración de una lista que enumera aquellas jurisdicciones consideradas de baja o no la tributación, o bien también de países no cooperantes. Eso ya la Argentina ha avanzado, ya vimos recién, sobre este tema. La adopción de un régimen de transparencia fiscal internacional, modelo OCDE, eso ya lo vamos a ver. Las reformas tributarias que introduzcan todo esto en la legislación interna, en la ley de impuestos a las ganancias, y la celebración de la mayor cantidad de acuerdos de intercambio de información entre las distintas administraciones tributarias para que sean países que intercambien información tributaria. Bueno, o sea, todo esto de las estrategias innovadoras es lo que vamos a avanzar en las próximas reuniones. Esta resolución, la 4838, nosotros la estudiamos en diciembre. ¿Y sabe cuándo se derogó? Días después de que dimos este curso, la resolución se derogó. Y esto fue porque los distintos consejos profesionales habían empezado, ¿cierto?, a realizar ¿qué? A realizar medidas de, medidas cautelares. Habían presentado medidas cautelares y todas las había otorgado la justicia. Fundamentalmente no era por parte de los contribuyentes, sino por parte, ¿cuál era el problema acá? Que los asesores fiscales que participaban, ¿cierto?, en este tema de la planificación fiscal, tenían que cumplir con este régimen de información. Y ahí es donde se presentaba todo este tema del secreto profesional, y es por eso que los consejos profesionales para salvaguardar, ¿cierto?, la función de los matriculados, de los distintos consejos, presentaron estas medidas y casi todas las medidas salieron en contra del fisco. O sea, en realidad les dieron a los consejos profesionales estas medidas cautelares. A raíz de eso, ¿qué hizo la AFIP? Suspendió la aplicación de esta resolución general en diciembre por un plazo de ¿cuánto? A ver si alguien se acuerda. Por un plazo de 6 meses, 180 días. O sea que no se iba a aplicar la resolución 4838 por un plazo de 6 meses. Hasta que, ¿qué pasó? Hasta que realmente derogaron esta resolución. O sea, la 4838 hoy no está vigente, está derogada. Y en su lugar le sacaron la parte de los asesores fiscales y sale una nueva resolución, que es la que vamos a ver ahora, que es la 5000, la nueva resolución 5306. Esa sería la nueva resolución. Pero les quería dejar esta resolución, porque nosotros la habíamos visto el año pasado, la vimos completa, y se había presentado mucho el tema de los asesores fiscales. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que en ese momento estaba Rodrigo, Gustavo, Mario, Adrián, y habíamos visto que, bueno, que obviamente que esto en algún momento iba a explotar. Y es así como se termina derogando esta resolución. Bueno, entonces ahora sí, les voy a compartir la nueva resolución, que es esta que está acá. ¿La pueden visualizar? Ay, no, volví a compartir la misma. Esperen un segundo, la vamos a seguir avanzando de acá y ahí está. ¿La pueden visualizar allí? 5306.
¿Hola? Sí, Lili, sí, sí. Bien, esta fue la resolución que derogó a las 4838 de la AFIP, fue publicada el 27 de diciembre del 22. ¿Cuándo dimos el curso, Adrián? No me acuerdo. Debe haber sido, no sé si en noviembre o en diciembre. Estábamos ahí. La clase inicial, perdón, no te escuché bien. Sí, la clase inicial. Debe haber Creo que sido por fue esos sí, fue en noviembre, fines de noviembre creo que fue. fines de noviembre. No, Claro, no me acuerdo bien la fecha. ahí en principio lo que había salido era una suspensión por 120 días a raíz de todos estos fallos judiciales. Pero después se deroga directamente a través de esta nueva resolución, la 4306, se deroga la 4838. Pero se deroga y se sustituye por otro régimen de información. Un régimen de información complementario de las operaciones internacionales, que se llama RICOI. ¿Lo ven allí? Este régimen de información, ¿por qué la palabra complementario? Porque actualmente existen otros regímenes de información que están vigentes. Entonces es como que se agrega este informe complementario de lo que existe. Está el régimen de información de los precios de transferencia, de la resolución que está vinculada a los precios de transferencia. El régimen de información, informe país por país, que ese también es otro régimen de información. Eso también lo vamos a ver. O sea, lo que hace esta resolución es complementar esos regímenes de información que tiene que ver con las operaciones internacionales. ¿Y cuál es el fundamento que ponen? Y dicen, bueno, esto está en el marco de las facultades que tiene la AFIP, que son amplias, según la ley 1183, de establecer regímenes de información a los efectos de poder controlar, ¿cierto?, las operaciones internacionales. ¿Cuál es la vigencia de esta resolución? Esta resolución va a aplicarse para los ejercicios fiscales que se cierren a partir del 1 de agosto del 22. O sea, los ejercicios que comiencen a cerrar a partir del 1 de agosto del 22, resultaría de aplicación todas las operaciones internacionales que estén vinculadas a esos ejercicios. ¿Está bien? Y cambia el tema de los sujetos obligados. Ya no aparecen más los asesores impositivos o los contadores, podríamos decir, en este tema de los sujetos obligados. Ponen sujetos obligados, pero ya no son los asesores, sino el sujeto sería el contribuyente, que serían las sociedades, todos los sujetos comprendidos en los incisos A, B, C y D del artículo 53 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. El inciso A se refiere a las sociedades de capital, todas las sociedades de capital, que están en el artículo 73 de la Ley de Ganancia. Ahí no solamente las sociedades anónimas, SRL, sino también nos encontramos con asociaciones o fundaciones que hayan perdido, ¿cierto?, la condición de exentas en el impuesto, de fideicomisos, de fondos comunes de inversión, están comprendidas también en esas sociedades de capital. Y también los establecimientos estables. Y el inciso B se refiere a las demás sociedades, otras sociedades que no son de capital, como podría ser, por ejemplo, una sociedad colectiva, una sociedad típica, ¿cierto? Una sociedad de capital industria, etc. El inciso C se está refiriendo a los fideicomisos, pero los fideicomisos, cuando fiduciantes, son iguales que los beneficiarios. Es decir, que el fideicomiso no es sociedad de capital, sino que el fiduciante beneficiario sería el contribuyente de ganancia. Y el D se está refiriendo a las empresas o explotaciones unipersonales.
Bueno, estos sujetos están obligados a hacer este RICOI, este régimen complementario, ¿cierto?, de información complementaria de operaciones internacionales. ¿Por qué operaciones? Por todas las que efectúen con los sujetos vinculados en el exterior, o sea, todos los sujetos que están vinculados. Acá el concepto de vinculación que tiene la ley no solamente es capital o control, ¿está bien? Sino que el concepto es más amplio y está en el artículo 18 de la ley. Y el artículo 14 del decreto reglamentario establece esos casos, podríamos decir, donde existe vinculación económica, que sería el concepto, una vinculación económica, que es más grande que la vinculación jurídica, o sea que la económica comprende a la jurídica. Y acá voy a dejar de compartir y les voy a mostrar en lo que es, espérense un segundito, voy a ver si está, si no, no me acuerdo si está acá. Bueno, voy a compartir, bueno, acá ¿pueden visualizar la ley de impuesto a las ganancias? ¿Hola? ¿Hola? Sí, Lili, sí. ¿Se visualiza? Perfecto. Bien. Vamos a recordar este concepto de vinculación que da el artículo 18 de la ley y que está reglamentado por el artículo 24. Dice que a los fines previstos en esta ley, la vinculación quedará configurada cuando un sujeto, persona u otro tipo de entidades o establecimientos, fideicomisos o figuras equivalentes, con quien aquel realice transacciones, estén sujetas de manera directa o indirecta a dirección o control de las mismas personas humanas o jurídicas, o éstas sean por su participación en el capital, su grado de acreencia, sus influencias funcionales o de cualquier otra índole, contractuales o no, tengan poder de decisión para orientar o definir la o las actividades de las mencionadas sociedades, establecimientos u otro tipo de entidad. O sea, que es un concepto de vinculación que no solamente se limita a una vinculación directa por dirección o control, sino a una vinculación también indirecta, a una vinculación que tenga que ver con las influencias funcionales o influencias contractuales, de alguna manera que pueda tomar injerencia o decisiones en la otra empresa. Y es acá donde dice que el decreto reglamentario va a dar ejemplos de lo que es esa vinculación. Fíjense, si nos vamos al decreto reglamentario, quiero preguntar si cambió. ¿Cambió? ¿Sí? ¿Hola? Sí, Lili, sí. Vamos al artículo Sí, sí. que establece este tema de la vinculación. Vamos a ver acá. Jurisdicciones no cooperantes. Espérense un segundito. Habíamos dicho. Espérense. Bien. Un segundito, quería mostrarles el artículo correspondiente a este tema de del decreto reglamentario, que nos da ejemplos de lo que se considera el artículo, ahí serían sujetos obligados, artículo 14 de la reglamentación. Sería el artículo 14 de la
reglamentación. Voy a dejar de compartir, ahora sí lo voy a compartir bien. Acá. Compartir. Nos vamos al artículo, decreto reglamentario. Acá, decreto reglamentario. Acá lo encontré. Se me había traspapelado. Me voy al artículo 14, no 24, 14. Miren qué amplio. O sea, ¿cuántos están incorporados en este régimen de información? Porque la vinculación, que hace referencia al artículo 18, que dijimos que era una vinculación muy amplia, dice que es cuando se verifique, entre otros, algunos de los siguientes supuestos. Y fíjense que este artículo es enunciativo y da todas estas pautas donde se podría dar esta vinculación. Por ejemplo, un sujeto posea la totalidad o parte mayoritaria en el capital de otro. Obviamente que ahí hay vinculación. O dos o más sujetos tengan alternativamente un sujeto en común como poseedor total o mayoritario de sus capitales, un sujeto en común que posea participación total o mayoritaria en el capital de uno o más sujetos o influencia significativa en uno o más de los otros sujetos, un sujeto en común que posee influencia significativa sobre ellos simultáneamente, un sujeto que posea los votos necesarios para formar la voluntad social o prevalecer en la asamblea accionista, dos o más sujetos posean directores, funcionarios o administradores comunes, un sujeto goce de exclusividad como agente, distribuidor, concesionario para la compra de bienes, servicios, derechos, por parte de otros, son supuestos, o sea que es enunciativo. Un sujeto provee a otro la propiedad tecnológica o conocimiento tecnológico que constituye la base de sus actividades sobre las cuales este último conduce sus negocios. O sea que si hay un proveedor, por ejemplo, tecnológico del exterior, y es el que maneja toda la parte tecnológica de la empresa, hay vinculación. ¿Está bien? Acá tengo que cumplir con este régimen. ¿Lo pueden ver? ¿Hola? Sí, sí. O sea que es muy amplio. Un sujeto dice que participe con otro en asociaciones sin existencia legal como persona jurídica, condominios, uniones transitorias, agrupamientos de colaboración o cualquier otro tipo de contratos asociativos. Bueno, y hace una serie de situaciones que son enunciativas. O sea, que si estoy en alguna de estas, segura. O en otras que podrían haber, que se podrían generar, que son situaciones donde hay vinculación. Y como hay vinculación, tengo que cumplir con el recall. ¿Lo entienden? O sea que esto no estaba tan así en la anterior. ¿Está bien? O sea que ahora es como que ha establecido específicamente que las empresas, o sea, las sociedades o las empresas, ¿cierto?, que tienen esta vinculación económica, ¿cierto?, con sujetos del exterior, van a tener que cumplir con este régimen de información. ¿Sí? Sí. O sea que es bastante amplio. También voy a tener que cumplir con el RICOI si se realizan operaciones con sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones no cooperantes. O sea que voy a tener que ver si con quien tengo relación es una jurisdicción no cooperante. Por lo tanto, si tengo relación con una jurisdicción no cooperante, voy a tener que cumplir con este régimen. O con un paraíso fiscal, o sea, los que vimos recién, los del artículo 19 y 20 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. En el artículo 24 y 25 del decreto reglamentario están los listados. Esos listados se van actualizando. Bien. Espérense. Bueno.
¿Quiénes son los que quedan exceptuados de cumplir con este régimen de información? ¿Saben quiénes? Los que están caracterizados como micro, pequeña o mediana empresa tramo 1 o 2, en todas sus categorías en el sistema registral. Es decir, que tenga un certificado vigente MIPYME. Así que eso es importante, o sea que todas las MIPYME no estarían comprendidas, siempre que sean micro, pequeña o mediana empresa, tramo 1 y 2, en todas sus categorías, industria, comercio, servicios, ¿está bien? Esas no estarían comprendidas. Acá hay que tener en cuenta, para categorizar las empresas, el monto de facturación anual, ¿está bien? Según la categoría de que se trate. Esto está todo en la resolución 220 de la ex Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa y del ex Ministerio de Producción y Trabajo. Bueno, ¿cuáles son las operaciones, ya sea que sean con sujetos que estoy vinculado económicamente o con jurisdicciones cooperantes o paraísos fiscales? Estas empresas argentinas que no sean MIPYME o que no tengan certificado vigente MIPYME tienen relación con un paraíso fiscal o con una jurisdicción no cooperante o tienen vinculación con un sujeto del exterior. ¿Está bien? ¿Cuáles son las operaciones que hay que declarar? Bueno, acá hay una serie de operaciones que acá sí se detallan específicamente. O sea, se detallan específicamente y también lo deja abierto. O sea que también resulta ser enunciativo. Por ejemplo, el primer caso que plantean son los casos relacionados con establecimientos permanentes en el país. Casos relacionados con establecimientos permanentes en el país, entre ellos. Y ahí empiezan a nombrar. Por ejemplo, un sujeto local desempeñe habitualmente el rol principal en la negociación de los elementos fundamentales del contrato y tal actividad conlleve a la conclusión de los mismos en el país, pero la celebración de los mismos o su autorización se produzca en el extranjero. O sea, el sujeto local es el que lleva la negociación. ¿Está bien? O de los elementos fundamentales de ese contrato, pero la celebración de ese contrato se produce en el extranjero. Entonces, en ese caso, ¿cierto? También habría que informar esa operación internacional. ¿Lo entendieron, verdad? Sí, Lili. Son casos concretos. Después, otro caso que dice, un sujeto local actúe exclusivamente o casi exclusivamente por cuenta de una empresa o de varias empresas vinculadas conforme al artículo 18 de la ley. También, en este caso, hay vinculación. Por ejemplo, que una empresa argentina sea concesionaria exclusiva, ¿cierto? O que actúe por cuenta de un sujeto que está en el exterior. Otros casos, pero que están relacionados también con los establecimientos estables que están en el país, son acuérdense que los establecimientos estables, la ley de impuesto a las ganancias, establece que es un lugar fijo de negocio. Pero ese establecimiento estable que está acá en la Argentina pertenece, ¿cierto?, a sujetos que están en el exterior, que pueden ser personas humanas, personas jurídicas, sucesiones indivisas. Y ese establecimiento estable no es solamente una sucursal, sino que el concepto de establecimiento estable también es muy amplio en la ley de impuestos a las ganancias y puede ser, por ejemplo, una agencia, una obra de construcción. Eso también está en la ley de impuestos a las ganancias y se establecen los distintos supuestos de qué es lo que se considera un establecimiento estable en la Argentina.
está ubicado acá en la Argentina, ¿cierto? Ese establecimiento estable, pero sus dueños, ¿cierto?, están prácticamente en el exterior. Voy a compartirles acá también, a ver si la ley de impuestos a las ganancias establece concretamente este tema de los establecimientos estables. Acá está, artículo 22. En el artículo 22, fíjense, habla de qué se entiende por establecimiento estable acá en la Argentina. Obviamente que este establecimiento estable tiene que llevar una contabilidad separada de sus casas matrices o del exterior, porque si no se lo considera como una unidad económica. Entonces un lugar fijo de negocio mediante el cual un sujeto del exterior realiza todo o parte de su actividad acá en la Argentina. Y puede ser una sede de dirección de administración, una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller, una mina, también una obra en construcción, etcétera. O sea, el concepto de establecimiento estable, que antes no lo tenía la ley de impuestos a las ganancias, fue incorporado, porque estaba la ley de ganancia mínima presunta, pero no la ley de ganancia, fue incorporado a través de una de las últimas reformas tributarias que hubo. El mantenimiento, por ejemplo, de un depósito acá en la Argentina, ¿cierto?, de una instalación para almacenar, la prestación de servicios por parte de un sujeto del exterior, incluidos los servicios consultores, todo eso son establecimientos estables acá en la Argentina. Acuérdense, artículo 22 de la ley. Vuelvo, sigo con esto. Fíjense que con este tema de los establecimientos estables, hay otro supuesto que da la ley, que la resolución, que la actividad global del sujeto local resulte la combinación de actividades llevadas a cabo por dos o más empresas vinculadas que desempeñen funciones complementarias y que formen parte de la operación de un negocio único o conexo. Bueno, otro ejemplo, un sujeto del exterior realiza una obra, una construcción, un proyecto de montaje o de instalación o actividades de supervisión relacionados con ello, y lleva a cabo tales actividades en el país a través de la celebración de contratos, ya sea que los celebre por sí mismo o a través de uno o varios sujetos vinculados, todos ellos relacionados con la misma actividad, cuyo plazo de duración, considerado en su conjunto, exceda a los 6 meses. Ese sería otro supuesto. Fíjense. Ahí volví al anterior. Porque se me ha trabado y no lo puedo hacer avanzar. Ahí está. Entonces, dijimos esto. Bueno, otro tema de operaciones internacionales a declarar, aparte de los establecimientos estables que ya comentamos. Este es otro. Que se produzca un resultado de doble no imposición internacional. O sea, que no hay, que en un caso donde no hay un resultado, pero que no es de doble imposición internacional. Yo me estaba pensando, ¿qué ejemplo podría ser? ¿Qué ejemplo podría darse de esto de que sea un resultado de doble imposición internacional, pero que no hay doble imposición internacional? Y esto podría suceder en que esa renta, que acá está grabada, puede suceder que en otro estado esté como exenta o no grabada por el impuesto. Entonces no se va a producir la doble imposición. Ese caso también habría que informarlo.
Y podría suceder que no se produzca una doble imposición, ya sea porque la renta se encuentre exenta o porque no esté fuera del objeto del gravamen en ese estado. Otro caso que establece la resolución es que se favorezca el traslado de beneficio a otras jurisdicciones, aprovechando las asimetrías existentes en las leyes tributarias de dos o más jurisdicciones, en la que respecta al tratamiento y calificación de una entidad o contrato o de un instrumento financiero. Esto que comentábamos de la ingeniería que hacen en la planificación fiscal internacional, donde se utilizan estas asimetrías, estas lagunas, a veces también, que se producen en las legislaciones, con respecto al tratamiento tributario de algún tipo de beneficio. Y eso genera un traslado de beneficio a una jurisdicción donde no tributa o tributa muy poco. Otro caso que establece la norma es la existencia de alguna forma de acuerdo, esquema pautado o plan que busque producir como efecto excluir a uno o varios sujetos, fondos o patrimonio de la obligación de informar o ser informado en el estándar común de reportes. Ustedes saben lo que es el CRS, que es un estándar común de reporte para todas las operaciones financieras, y el FATCA. ¿Hola? Esto fundamentalmente son los 216 países bueno, que están, hay 216 países que tienen la obligación de intercambio de información fundamentalmente financiera. En estos casos, la Argentina está incluida. Entonces todos los bancos argentinos tienen la obligación de informar o ser informados de estos reportes. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que se busca con esto? Miren lo que se busca. Lo que se busca es las siguientes operaciones. El uso de una cuenta, producto o inversión, que no es o pretende ser una cuenta financiera, pero tiene las características de una cuenta financiera. ¿Está bien? Entonces, estos reportes, ¿cierto?, pueden comprender este tipo de operaciones. O la transferencia de una cuenta financiera, dinero o activo financiero, mantenido en una cuenta financiera a una institución que no está obligada a informar, porque no son todos los países, creo que son 216 países, Argentina sí está comprendida, los que están obligados a hacer estos reportes. Entonces, cuando hay una transferencia a una cuenta financiera, o dinero, activo financiero, a una cuenta financiera de una institución que no está obligada, o a una jurisdicción que no intercambia información. Otro caso... ¿Cómo? No, digo que es muy complejo, digo. Claro, todo este tipo de operaciones sí, todo este tipo, claro, fíjate vos que antes no estaba en la 4838, que la que se derogó, no detallaba concretamente en qué consistía. Bueno, tenía que informar si había planificación fiscal internacional, ¿cierto? Pero no establecía así puntualmente los casos en que estaban las obligaciones, porque son obligaciones de estas operaciones a declarar, como una declaración jurada. Entonces, cuando pasan estas cuestiones, están obligados a informar. La transferencia de una cuenta financiera, dinero u otros activos financieros, en una cuenta financiera a una cuenta no declarada en los términos de la resolución 4056. Hay una resolución de régimen de información de las cuentas. Brindar información incompleta respecto de titular de cuenta y o de una persona controlante, todas las jurisdicciones de residencia fiscal de un titular de cuenta y o persona controlada. Clasificar un pago realizado en beneficio de un titular de una cuenta o persona controlante como un ingreso que no es declarable bajo el estándar internacional. O sea que acá la clave está
es este estándar internacional de CRS, que es un reporte, o de el FATCA. Es decir, que hay cualquier cosa que está fuera de ese modelo, podríamos decir, va a ser una operación, podríamos decir, sospechosa, que debería ser comprendida dentro de este régimen de información. Bueno, otras cosas que se tienen que informar. Reestructuraciones de negocio. Todas las reestructuraciones de negocio que tengan como efecto quedar fuera del alcance del régimen de información informe país por país, que está instrumentado a través de la resolución 4130, esa reestructuración de negocio es una operación que se tiene que declarar por acá. El informe país por país es un régimen de información que lo vamos a ver en las próximas reuniones y complementa este régimen de información. O sea que todas aquellas que no están comprendidas en el informe país por país, habrá que informarlas por aquí. Se enajenen bienes o derechos conforme al artículo 15 de la ley, que son los precios de transferencia, o sea, bienes o derechos que entren dentro de lo que es el artículo 15 de la ley de ganancias. Se realice la concesión de explotación de cualquier actividad que implique una transferencia económica de capital, también entraría en el régimen de información. Se realiza una operación de leasing internacional que derive en un préstamo financiero. Se efectúen pagos por parte de una entidad sin fines de lucro a un sujeto del exterior. O sea, pagos por parte de una entidad sin fines de lucro a un sujeto del exterior. O sea que si es este caso, entraría también en este régimen de información. Otra operación es cuando se obtenga una ventaja fiscal como consecuencia de. Acá habla hay una serie de operaciones que implican una ventaja fiscal. ¿Se acuerdan que hablábamos de las ventajas fiscales en las planificaciones fiscales internacionales? Bueno, a través de las ventajas fiscales, si se obtiene alguna ventaja fiscal, internacional, habría que informarlo. Por ejemplo, pagos u operaciones interconectados que retornen total o parcialmente a la persona que la efectuó o a alguno de sus socios accionistas o partes relacionadas. Una operatoria internacional que involucre una o más entidades y o figuras jurídicas que no posean personalidad fiscal en la jurisdicción en la que se encuentran constituidas, domiciliadas o ubicadas, y sus ingresos sean atribuidos en forma directa a sus accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios. Mecanismos que generen incertidumbres con relación a la propiedad de un activo, derivando en que contribuyentes de distintas jurisdicciones puedan computar una deducción fiscal por la amortización del mismo activo o puedan alegar la existencia de doble imposición con respecto al mismo. Pagos transfronterizos deducibles efectuados a miembros del mismo grupo internacional que no residan a efectos fiscales en ninguna jurisdicción. Bueno, y sigue enunciando estas operaciones. Yo les he puesto algunas, pero es bastante larga en ese aspecto de la resolución. ¿Cuál es el contenido de lo que se tiene que informar? ¿Lo pueden visualizar allí? ¿Hola? El sujeto obligado deberá suministrar la siguiente información por cada operación que tiene que reportar. Con respecto a las operaciones internacionales, se debe seleccionar la o las opciones que correspondan, de conformidad con el artículo 3. O sea que cuando yo haga el régimen de información va a estar todo, podríamos decir, establecido en ese régimen de información y lo tendré que seleccionar. ¿Cuál es el caso que está contemplado de todo lo que vimos recién de las operaciones que se tienen que declarar? Otro tema importante que se tiene que, o sea que la operación que tengo que declarar está pautada y la voy a tener que establecer. Y cuáles son los datos identificatorios de los sujetos que intervienen en esas operaciones. O sea, acá empiezan a poner nombres y apellidos. ¿Quiénes son los que intervienen?
En caso de corresponder, se deberá proporcionar nombre completo, denominación de la contraparte interviniente en las o las operaciones, por ejemplo, los datos del contratista, la sociedad del exterior, la entidad financiera que interviene o no, quid, quil, CDI, NIF, domicilio, país de residencia fiscal, jurisdicciones involucradas en la operación. Es bastante. ¿Cuáles son los plazos y forma para presentar esta información? Las operaciones internacionales del artículo 3 realizadas durante el periodo fiscal deberán informarse a la fecha de vencimiento de presentación de la declaración jurada correspondiente al impuesto a las ganancias. Acuérdense que estas comienzan a aplicarse para los ejercicios que cierran a partir de agosto del 22. Es decir, que cuando venzan estas declaraciones juradas, también va a vencer este régimen de información. Y hay un servicio que se ingresa con clave fiscal, nivel 3, que se llama Régimen de Información Complementario de Operaciones Internacionales. Eso es el servicio web que se utiliza para hacer este régimen de información. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Cuáles son? Obviamente que si no se cumple con el régimen de información, hay sanciones, obviamente que son sanciones de tipo formal, por el incumplimiento. Cualquier tipo de incumplimiento a los regímenes de información de precio de transferencia, informe país por país, o de este régimen de información complementario RICOI, son agravadas las multas que se aplican, que están en la ley 11.683. Y algo muy importante que dice la normativa es que esta información que se presenta no implica la aceptación o rechazo por parte de la AFIP respecto al tratamiento tributario de las operaciones internacionales informadas. Es decir, que el contribuyente le puede haber dado un ropaje jurídico, podríamos decir, o un tratamiento tributario, pero la AFIP queda liberada, o sea, queda en el marco de sus facultades de darle el tratamiento tributario que corresponde. Todo esto que acabamos de comentar, yo les traje a colación la 5306, porque esta reemplaza a la resolución general que habíamos visto el año pasado. ¿Sí? Bueno, yo por el momento les he preparado esto en el día de hoy, y ahora sí quedo abierto a las preguntas que ustedes me quieran hacer con respecto a lo que hemos visto, o comentarios o inquietudes que tienen de lo que hemos visto hoy, que ha sido un repaso de lo que vimos en diciembre y de la nueva normativa que reemplaza a la 4838. Sí. ¿Esto tiene vigencia para a partir de los ejercicios que comienzan en agosto del 23 o del 22? Me quedó esa duda. No, 22. Ejercicio que cierra, dice. Ejercicio que cierra. Sí, sí. La vigencia está en el artículo 10 de la resolución. No lo puse ese artículo, pero dice así, que la disposición establecida por esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación. Esto se publicó en diciembre del 22, pero serán de aplicación para la presentación de la información correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados a partir del 1 de agosto del 22. Perfecto, ahí está. Me quedé de duda con el año. Correcto, entonces serían los cerrados a partir de esa fecha, y acuérdate que tiene que ser un sujeto obligado, que es una empresa, que no sea MIPYME, porque estaría exceptuada. Eso es bueno, o sea, es importante que las empresas tengan vigente el certificado MIPYME, porque Sí, las que tengan el certificado MIPYME, cualquiera sea la categoría, están excluidas de todo este RICOI, ¿está bien? está bien. Ojo, de este régimen de información, no el de precio de transferencia, o sea que si realiza importaciones, exportaciones, ese sí, esos regímenes de información están vigentes. Ok, ¿Sí? Lili, ok. Hay una resolución, hola, ¿me Sí, escuchan? Hay una resolución, espérense que voy a compartir,
Esperen, a ver, acá está. Voy a compartirles compartir. La resolución de precios de transferencia y de las operaciones internacionales, ¿la ven allí? Es la 4717. Esas sí entran todas allí. Sea, puede ser una MIPYME, una pequeña y mediana empresa. ¿Sí? Bien, bien. O sea que esta sí entraría a regir. Es un régimen de información vigente. Este otro RICOI complementa a la 4717. Está bien, Lili, está bien. Bueno, sí, Lili, yo te quería hacer una pregunta. sí. ¿Mario? Sí. Si yo tengo contratado a profesionales en el exterior y porque me hacen servicios de consultoría o alguna gestión comercial y periódicamente le estoy transfiriendo dólares, que ya es bastante complicado por el que te habilita la CIRASE, el Banco Central. Sí. Pero viste, por ejemplo, yo asesoro a un cliente que tiene algunos asesores comerciales en Estados Unidos por el tema de importación de mercadería. ¿Eso también estaría vigente dentro de la normativa de declarar este tipo de remesas al exterior o de servicios financieros internacionales? No entiendo que no estarías comprendida en el RICOI. ¿En qué Ah, aspecto? Porque habla de que los que están obligados son los sujetos de empresa, o sea, están los del artículo 53, inciso A, que son las sociedades de capital. bien. Las del inciso B, que serían las demás sociedades. Las del inciso C, que son los fideicomisos, donde el fiduciante igual al beneficiario. Y el otro inciso, el D, serían las empresas unipersonales. Ahora, si vos estás constituido como una empresa, no como profesional, o sea, eso Sí, es, sí. es profesional independiente, ejercicio de la No, no, profesión. esta es una SRL que tiene... Ah, perfecto, ahí Ahí está. va, Si es una SRL, sí estarías comprendido. Entrarías en este entraría. régimen. Ahora, si esta SRL es mi pyme, no le alcanzaría el régimen. No le Exacto. alcanzaría el régimen. Ok, Estarían bien, exceptuados. bien, bien, me quedó Siempre y clarísimo. cuando entren en los parámetros o sea, los ingresos, ¿cierto? De Sí, las pequeñas, medianas y de tramo 1 y tramo 2. tramo 1 y tramo 2. Ujú. Bueno, gracias Leli. Es importante. Ahora, si es una persona humana, por ejemplo, un profesional que brinda servicios, ¿cierto? A Ujú. una exportación de servicios, ¿cierto? A un sujeto del exterior, no estaría comprendido porque es ejercicio de la profesión. Claro. Si está Sí, sí, organizado ya como una empresa, y sí. bien. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar de grabar entonces, salvo que haya otra consulta.